Hola, bienvenidos a un nuevo video de su espacio formativo español. El día de hoy con un nuevo tema titulado El cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con una argumentación fácil de entender. Este relato pertenece al género narrativo. Recordemos que hay dos tipos de cuento, el cuento tradicional y el cuento literario. El cuento tradicional es aquel que se transmite de manera oral de generación en generación. Muchos de estos cuentos han cambiado a cuentos literarios, como ser los cuentos de los hermanos Grimm. Estos cuentos son esos cuentos clásicos que todos conocemos como Cenicienta, Blancanieves, etc. Vamos a mencionar algunas características del cuento que es importante que sepan. Número 1, es un relato breve a diferencia de la novela, que es un relato más extenso. Número 2, se da la presencia de un narrador que cuenta los hechos. Número 3, se da el desarrollo de un conflicto central. Número 4, se da la participación de muy pocos personajes. Se da una descripción precisa tanto del ambiente como de los hechos y de los personajes. Las acciones conducen a un final o desenlace. Vamos a hablar ahora acerca de los elementos del cuento. Número 1, tenemos el argumento. El argumento es el encadenamiento de los sucesos, es decir, el conflicto que mueve la acción del relato. También tenemos el tema, que el tema es la idea fundamental del contenido de una obra de cualquier género. Puede resumirse en una frase breve, como por ejemplo podría ser la ambición o el amor prohibido. Otro elemento son los personajes. Los personajes son quienes realizan las acciones y se clasifican en principales, que son los protagonistas de la historia, los secundarios, que son muy cercanos a los protagonistas y aparecen en diversas escenas ayudándolo a resolver el conflicto, y los de fondo, que son los que aparecen muy poco dentro de la historia. Y tenemos el ambiente, que es el lugar en el que transcurre la acción del relato y donde se encuentran los personajes, ya sea un bosque, un pueblo, una ciudad, etc. Por último, uno de los elementos más importantes es el narrador. El narrador es el creado por el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia. Se puede narrar una historia desde distintas personas narrativas. Número 1, tenemos el narrador en primera persona, que es el narrador protagonista, el narrador que vive la historia. El narrador en segunda persona es uno de los narradores que menos se utiliza, y por último tenemos el narrador en tercera persona, o también conocido como narrador omnisciente, aquel que todo lo sabe sin necesidad de estar dentro de la historia. Sabemos que los cuentos tienen tres partes. Número 1, tenemos el inicio, que es como la introducción. Aquí se esbozan los rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente y se exponen los sucesos que originan el argumento. También tenemos el nudo, que consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción. Y por último, el desenlace o final, en donde se resuelve la problemática. Ahora hablaremos sobre algunos tipos de cuentos. Tenemos los cuentos de hadas, que son uno de los cuentos más conocidos y de los más clásicos. También tenemos los cuentos fantásticos, que tienen sus inicios o se han agarrado características de los cuentos de hadas, pero aquí se utiliza más la fantasía. Tenemos los cuentos de terror y tenemos los cuentos de ciencia ficción, donde la ficción supera a la realidad. ¿Sabías que el cuento más corto del mundo lo escribió el guatemalteco Augusto Monterroso? Este cuento es
Cuando despertó, el dinosaurio estaba allí. Otro punto importante es que algunos cuentos están inspirados en otros, como Caperucita Azul, que está basada en el cuento infantil Caperucita Roja. El cuento escrito en Honduras se inicia con Marco Aurelio Soto, con el cuento Cabañitas en 1881, y Ramón Rosa con La maestra escolástica en 1892. Pero, como género literario, se reconoce a partir del año de 1906 con Rómulo E. Durón, que escribió y publicó La campana del reloj. Bien, este ha sido nuestro video por hoy. Esperamos haber podido reforzar el tema acerca del cuento y nos vemos en un próximo video.